Nunca imaginé que solo un mesero se convertiría en la estrella de la televisión. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Era una noche normal, entre platos y copas en el restaurante que había sido mi mundo durante años. La música sonaba suavemente, pero yo solo podía escuchar el latido agitado de mi corazón. Cuando la puerta se abrió, un aire helado entró como si presagiara lo que estaba por venir. Un grupo de personas entró riendo, pero lo que atrajo mi atención fue aquella figura en el centro. Una mujer alta con una sonrisa brillante que iluminaba el oscuro local. Era una productora de televisión. Esa noche observó cada movimiento, cada risita nerviosa que escapaba de mis labios mientras repartía las órdenes. No sabía que su mirada me marcaría para siempre. Ese momento en el que decidió darme su tarjeta fue un torbellino entre sueños y dudas. Solo un mesero, pensé. Mis manos temblaban al tocar el papel. Una oportunidad. Pero, ¿realmente valía la pena salir del molde? Las palabras de mi madre regresaron a mí como ecos: sé humilde, trabaja duro. ¿Y si eso no era suficiente? Mientras limpiaba una mesa, el destino dibujaba un plan que yo no podía imaginar. La vida cotidiana se volvió una lucha interna de miedos y esperanzas. Mi familia estaba siempre ahí, cada uno prendido a su propia lucha. Mi padre, de pie detrás de su creditora de sueños, había sacrificado tanto. La mirada de decepción en su rostro podría romperme. Entonces el teléfono sonó. Un mensaje inesperado. Era ella, la productora. Quería verme. Mi estómago se encogió. ¿Y si todo terminaba en un gracias, pero no gracias? Me sentí arrastrado entre el deseo de alcanzar la fama y el miedo de defraudar a quienes amo. Las horas se deslizaban como sombras. ¿Qué pasa si me rechazan? ¿Qué pasa si no puedo cumplir con esas expectativas? Los murmullos de mis compañeros resonaban en mis oídos. Un mesero en la televisión. ¿Para qué? Fíjate en él. La inseguridad se multiplicaba y quería gritar. Pero algo dentro de mí, esa chispa de esperanza, comenzó a gestarse. Cuando me senté frente a ella, todo se detuvo. El tiempo se volvió un blanco impasible. Sus ojos profundos y llenos de emoción, eran como un abismo. Me lanzó una pregunta. Pero justo cuando iba a responder, el sonido de un teléfono interrumpió el momento. Un mensaje que cambió el rumbo de todo lo que había imaginado. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una importante advertencia. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desuscribió sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un gran me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Hoy cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos miras? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Cuando finalmente me recuperé del sobresalto, el silencio que dejó la interrupción se llenó con el eco de mis pensamientos. ¿Qué había dicho? Me costó discernir sus palabras mientras un torrente de emociones arremolinaban mi mente. Sin embargo, sabía que debía montarme en esta ola, así que tomé aire profundamente y sonreí, intentando proyectar confianza. Me encantaría escuchar lo que tienes en mente, respondí. La productora sonrió. Era como si su energía iluminara aún más el espacio, e hizo una señal hacia el tema que habíamos dejado incompleto. Hablamos sobre mis sueños, sobre cómo la vida como mesero me había enseñado a apreciar cada interacción, y sobre mis pasiones ocultas. Compartí mis ideas para un programa, una mezcla de cocina y narración de vida, donde personas de diferentes orígenes compartían sus historias. Ella pareció fascinarse con esta visión. A medida que hablaba, podía ver cómo su interés crecía. Sus ojos chispeaban con cada palabra que salía de mis labios. Quizás estaba dando un paso audaz hacia lo inesperado, un paso que no sabía si estaba listo para hacer. Pero, de alguna manera, esa conexión que sentía con ella me empujaba a seguir adelante. La conversación fluyó hasta que el tiempo se fue, dejando solo la calidez de las palabras compartidas. Nos despedimos y cuando salió me quedé en el umbral de la puerta sintiendo que, quizás, algo en mi vida había cambiado para siempre. Las semanas que siguieron se convirtieron en una danza entre la ansiedad y la esperanza.
Las noches en el restaurante se sentían diferentes, como si cada plato que servía, cada sonrisa que ofrecía, me acercara un paso más a ese sueño. Sin embargo, mi corazón siempre se oponía al eco de las dudas, esas que me recordaban las críticas silenciosas de mis compañeros y la presión de una familia que no podría entender. Fue durante una de esas noches que recibí otro mensaje de la productora. Ella quería que hiciera una audición. El mundo a mi alrededor se desvaneció. Audición. La palabra resonaba dentro de mí como un tambor retumbante. Realmente aún estaba dispuesto a dar ese salto. Mientras me preparaba para la audición, cada mirada en el restaurante se sentía como un examen. La incertidumbre se apoderó de mí, y me hice preguntas que atormentaron mi mente. ¿Qué pasaría si iba y fallaba? ¿Qué pasaría si lo lograba? Estaba listo para dejar atrás mi viejo yo, ese solo un mesero. Decidí hablar con mi familia antes de la audición. Lleno de nervios, les conté sobre la oportunidad. La reacción fue un cúmulo de emociones: alegría, sorpresa, preocupación. Mi madre fue la primera en hablar. Hijo, siempre hemos apoyado tus sueños. Si sientes que este es tu camino, entonces debes seguirlo. Las cálidas palabras de mi madre alimentaron mi fe y decidí que iba a dar el paso. La audición se llevaría a cabo al día siguiente. La noche antes apenas pude dormir. Las preguntas y los miedos bailaban en mi cabeza como mariposas inquietas. ¿Podía realmente hacerlo? Cuando llegó el día, la adrenalina me inyectó energía. La sala de audición era mucho más grande de lo que había imaginado, luces brillantes y un panel de jueces que me observaba. Sentí que el aire se espesoría mientras me presentaba. No había vuelta atrás. Debía ser auténtico. La historia que deseaba contar estaba en las manos de ese joven que alguna vez solo era un mesero. Mientras comenzaba a hablar, el tiempo parecía detenerse. Mi corazón latía con fuerza, pero a medida que compartía mis vivencias, las palabras fluían con claridad. Había algo liberador en ser vulnerable. Cuando terminé, la sala quedó en un silencio que sentí pesado, cargado de expectativas. Finalmente uno de los jueces hizo una pregunta que me dejó paralizado: ¿por qué te atreves a dar este salto? ¿Por qué un mesero debería querer ser algo más? Justo cuando estaba a punto de responder, el sonido de un teléfono sonó, interrumpiendo nuevamente el momento crucial. Pero esta vez, era el de la productora. La vi parpadear y preguntar rápidamente si podía tomar la llamada. Cuando salió a tomarla, un presentimiento inquietante se asomó en mi pecho. ¿Qué habría detrás de esa conversación? Los segundos se convirtieron en eternidades mientras la ansiedad crecía en mí. Y cuando volvió, las miradas en el panel eran confusas, todo cambió de un instante a otro. Ella se volvió hacia mí, su expresión seria. Hay algo que debes saber. El eco de sus palabras aún resonaba en mis oídos, como un trueno distante que presagiaba cambios irrevocables. La productora, con el rostro más serio de lo habitual, parecía a punto de revelar un secreto que podría cambiarlo todo. Un instante eterno pasó antes de que se decidiera a hablar nuevamente. Tu historia ha llamado la atención de algunos productores de alto perfil. Pero hay un problema, comenzó. Sus palabras fueron como un balde de agua fría, y sentí que mi estómago se encogía con cada sílaba. Ella continuó: actualmente están buscando a alguien con más experiencia en televisión. Alguien que no solo tenga buenas ideas, sino que también pueda ejecutarlas bien en pantalla. Un silencio denso llenó la sala. Miradas inquietas se cruzaron entre los jueces, y yo me quedé allí parado, completamente paralizado. Todo ese esfuerzo, mis sueños, el esfuerzo de mi familia y las palabras sinceras que había compartido, parecían desmoronarse en un instante. Mi corazón golpeaba en mi pecho y la vergüenza subió como una marea, envolviéndome en un frío espeso. Pero hay una oportunidad, interrumpió de nuevo, cortando mis lamentos internos. Si estás dispuesto a trabajar duro y demostrar que realmente deseas esto, podríamos considerar hacer una serie de preparativos para guiarte. Pero debes hacerlo con pasión. Esto no será fácil. Cada palabra era un imán, atrayendo mi atención hacia el camino que se abría ante mí. Claro, había un riesgo y el miedo de no ser suficiente aún me acechaba, pero también había una chispa de esperanza. ¿Preparativos? ¿Como un entrenamiento?, pregunté, sintiéndome más audaz. Exactamente, respondía su voz, pero este no era solo un camino.
Era una oportunidad de cambiar mi vida. Mi mente se agolpaba con ideas, disfrutando de la idea de trabajar codo a codo con expertos, rodeado de personas que vivían y respiraban tanto la televisión como yo amaba la cocina. Afuera, la tarde se tornaba en noche, y las luces del restaurante comenzaban a parpadear en la distancia. Las burbujas de ansiedad seguían por dentro, pero había una nueva sensación de propósito que se formaba en medio, una llama me empujaba a seguir explorando esta nueva realidad. Mientras tomaba una respiración profunda, miré a la productora a los ojos. Estoy dispuesto a trabajar duro, respondí con firmeza, sintiendo que una nueva determinación me poseía. Si hay una posibilidad real de contar estas historias, haré todo lo que sea necesario. Una sonrisa iluminó su rostro y por un instante sentí que había hecho lo correcto. Era el momento de dejar atrás el solo un mesero. Era tiempo de escribir una nueva historia, una historia que quizás algún día podría compartir con otros que, como yo, han luchado para ser más que lo que la vida les había dictado. Con esa nueva dirección, la conversación finalmente llegó a su fin. Pero al salir, no podía evitar que una sombra se hiciera presente en el fondo de mi mente. La competencia sería feroz, había otros a quienes no les gustaría verme avanzar. Recordé las miradas furtivas de algunos de mis compañeros, sus dudas susurrantes, algunas veces incluso burlonas. Sin embargo, en el fondo de mi ser había un custodio de fe. La vida se había construido sobre pequeños pasos que ahora comenzaban a suceder con un propósito renovado. Con cada paso que daba hacia mi sueño, me sentía un poco más fuerte. A medida que atravesaba la puerta del edificio, un mensaje parpadeó en mi teléfono, una notificación de una red social en la que compartía mis recetas. Un comentario de un antiguo compañero de escuela me hizo parpadear. ¿Qué se siente ser un gran soñador? No olvidaré cuando solo eras un mesero en el café. De inmediato el frío de su burla apretó mi pecho. ¿Podría realmente lograrlo? ¿Ese mesero en quien nadie cree?, me pregunté. Pero al mirarme en el reflejo del cristal, vi algo más. Vi un hombre determinado. Un hombre dispuesto a tomar riesgos. Un hombre que sabía que su viaje apenas comenzaba, y entonces con el corazón acelerado, decidí que respondería. Era hora de mostrarles que el mesero no solo podía servir platos, sino también elevar la voz a través de historias que merecían ser contadas. La audición era solo el comienzo, y aunque la presión aumentaba, el desafío valía la pena. Cuando regresé a casa, me senté y respiré profundo, escribiendo mis pensamientos en un cuaderno. Mientras dejaba volar mis ideas e inspiración, no podía evitar pensar en todo lo que el futuro podría deparar. Nadie, ni siquiera yo, podría haber imaginado lo que estaba por venir. Mi teléfono sonó de nuevo, esta vez era un mensaje de la productora. Una pregunta breve que me hizo contener la respiración: ¿puedes reunirte mañana para discutir los próximos pasos? Y eso, de alguna inexplicable manera, encendió un nuevo fuego en mí. ¿Sería este el momento en que realmente comenzaría a luchar por lo que deseaba? Solo el tiempo lo diría. El día siguiente llegó con una mezcla de nervios y emoción que me envolvió como una tormenta. Había pasado la noche anterior dando vueltas en la cama, imaginando cada posible resultado de la reunión. Mis ojos se abrieron al primer rayo de luz que se colaba por la ventana, iluminando el desorden de apuntes y recetas que había esparcido por el suelo. A medida que me vestía, el reflejo que me devolvía la mirada se sentía más que un simple mesero. Cada prenda que elegía, cada detalle que pulía, era un pequeño acto de reivindicación. Iba a ser más que la suma de lo que los demás veían en mí. Cuando finalmente salí de casa, mi mente no pudo evitar divagar hacia las palabras de mis compañeros de trabajo en el café, las risotadas disfrazadas que resonaban en mis oídos. Pero hoy, esas dudas se habían transformado. No importaba lo que pensaran, esta era mi oportunidad. La reunión se llevó a cabo en una cafetería acogedora cerca de la productora. La brisa fresca acariciaba mi rostro mientras me acercaba al lugar, y la calidez del aroma del café y los pasteles recién horneados me hicieron sentir un ligero alivio. Entré y la encontré sentada en una mesa al fondo, revisando una carpeta llena de papeles. Al verme levantó la vista y sonrió, y por un instante, el aire se llenó de posibilidades. Me alegra que hayas venido, dijo. Gracias por la invitación, respondí, intentando sonar más seguro de lo que realmente me sentía. ¿De qué se trata la reunión?
Quiero hablar de las oportunidades que tenemos para ti, comenzó, mientras gesticulaba hacia la copia de un guión que reposaba sobre la mesa. Esto podría ser algo grande, pero hay desafíos que enfrentar. Sus palabras parecían un mapa a un destino desconocido. A medida que hablaba, me sumergí en la idea de un mundo lleno de productores y cámaras, luces brillantes que iluminaban mis platillos y un público ansioso por escuchar mis historias. Pero también habló de la presión que conllevaba. Tienes que estar listo para recibir las críticas. No todos creerán en ti. Nuevamente la sombra de la burla de mis compañeros apareció en mi mente, pero decidí que no permitiría que esa voz me frenara. Estoy preparado, respondí, la convicción llenando mi tono. Siempre he creído que las historias son poderosas. Quiero compartir la mía. A partir de ahí, la conversación fluyó hacia ideas, formatos e incluso entrevistas. Discutimos cómo podría combinar mis pasiones, cómo podría no solo ser un cocinero en la pantalla, sino también un narrador de experiencias emocionales que resonaran con la audiencia. A medida que hablaba, me veía a mí mismo en una cocina, no solo preparando platos, sino creando conexiones con cada uno de ellos. Sin embargo, la alegría de esta visión pronto se vio empañada por la realidad de la dura competencia. Otros estarían tratando de sobresalir, y no todos tendrían buenas intenciones. La incertidumbre dejó un sabor amargo. Pero antes de poder dejar que mis pensamientos se descontrolaran, la productora me interrumpió. Antes de que continuemos, quiero que consideres algo muy importante. Necesitas un mentor. Alguien que te guíe y te enseñe todo lo que se necesita para sobresalir en este mundo. ¿Conoces a alguien que pudiera ayudarte? En ese momento mi mente saltó hacia alguien en particular. Un chef conocido en el área, alguien a quien siempre admiré y que, a pesar de su éxito, nunca había olvidado sus raíces. Tenía la experiencia y la conexión necesaria para equiparme con el conocimiento que necesitaba. Pero tenía miedo de acercarme. No sé si él esté dispuesto, murmuré con inseguridad. Podría sorprenderte, respondió la productora, como si leyera mis pensamientos. Nunca sabes hasta qué punto alguien quiere ayudar hasta que se lo pides. A veces lo único que necesitas es el coraje de dar el primer paso. Esa simple afirmación resonó en mí. Era justo lo que necesitaba escuchar. Si iba a arriesgarme, quería hacerlo con todas las cartas sobre la mesa, a pesar de mis miedos. Haré lo que sea necesario, afirmé. La reunión llegó a su fin, pero mi mente continuaba girando en un torbellino de planes. Mientras me dirigía de nuevo a casa, la emoción y el crecimiento personal que estaba experimentando me hacían sentir vivo. Pero también había una inquietante sensación de presión. Al llegar a casa, la realidad volvió a asaltarme en forma de mensajes en mi teléfono. Por un lado, un texto de un amigo: espero que ganes. Sería increíble verte por ahí. Y por otro lado, otro comentario de un conocido, que nuevamente decía: recuerda dónde perteneces, mesero. Esa frase se sintió como un puñetazo en el estómago. Aún eran ecos de peores días, pero también una señal clara: este desafío era más que un camino en la televisión, se trataba de enfrentar no solo a los demás, sino también a mis propias inseguridades. La noche se hizo profunda, y mientras me sentaba en la mesa con el cuaderno abierto frente a mí, sabía que cada trazo que hacía con el bolígrafo contaba una nueva historia. Iba a buscar a ese chef y a ponerme en contacto. Hoy podía ser un paso hacia abajo por un camino lleno de presión, pero el miedo no lograría paralizarme. Esta vez mis sueños tendrían un camino para avanzar, la historia apenas comenzaba a escribirse, y esta vez sería una historia que pelearía por contar. Mientras escribía, una idea fugaz me cruzó la mente: ¿y si, después de todo, fueran las palabras las que me hicieran destacar? Me lancé a escribir, pero lo que no sabía era que alguien estaba observando mi viaje desde la distancia, y la intriga comenzaba a murmurarse en el aire, augurando sorpresas inesperadas. Al día siguiente el clima parecía reflejar mi propio tumulto interno. Una tenue llovizna caía, y el cielo gris me acompañaba en una danza melancólica mientras me dirigía al café donde trabajaba. El aroma del café recién hecho y las risas de los clientes me envolvieron, pero en esta ocasión, mis pensamientos estaban lejos de aquel lugar familiar. Pensaba en el chef, en la posibilidad de una colaboración, en la oportunidad de mostrarle al mundo lo que significaba realmente la cocina para mí. Cada mesa que atendía se convertía en un ejercicio de control emocional.
Las palabras de los clientes, sus riñas con los demás, el sonido del tintinear de las cucharas y tazas, todo resonaba a un nivel más profundo. De un lado, el anhelo de seguir el camino ofrecido por la productora, del otro, el peso de la inseguridad que me recordaba mi lugar en el mundo. Cuando el turno pasó, tuve la fortuna de encontrarme con Clara, una amiga cercana. Era alguien que nunca dudaba de mi talento, siempre alentándome a seguir mis sueños. Se sentó con su café en la mano, y su mirada iluminó mi mundo gris. ¿Y bien? ¿Cómo fue la reunión?, preguntó entusiasmada. Fue increíble pero también aterrador, le confesé. Me hablaron de ser un narrador a través de la cocina, de encontrar mi voz, y la verdad es que no sé si estoy listo. Ella me miró con una mezcla de comprensión y desafío. ¿Por qué no lo estarías? Has estado cocinando toda tu vida. Tienes algo que decir, y el mundo necesita escucharte. Solo recuerda que cada gran chef fue un principiante en algún momento. Su aliento de esperanza me llegó al corazón, pero el miedo se mantenía latente. ¿Y si no les gusto? ¿Y si mis platos no son lo suficientemente buenos? El fracaso es parte del camino, contestó con suavidad. Aprenderás más de tus errores que de tus éxitos. Y si tienes la oportunidad de trabajar con ese chef, será un gran paso para ti. Tomando un sorbo de su café, comenzó a contarme sobre un evento gastronómico al que asistiría el próximo fin de semana. Hay un concurso y varios chefs competirán. Tú deberías participar. Reporteros, productores, sería la oportunidad perfecta para mostrar lo que tienes. La idea pareció florecer dentro de mí. A pesar del miedo que me produjo la posibilidad de presentarme frente a un jurado, la idea de ser visto, de dar un paso hacia mis sueños, comenzó a nacer. ¿Y si, al igual que las recetas, mis sueños necesitaban tiempo para cocinarse? Cada paso en esta ruta sería como añadir ingredientes a una olla, un viaje que podía enriquecerse con su propio sabor. Quizás debería. Quizás no se trata de ser perfecto sino de ser auténtico, murmuré en busca de mi propia verdad. Después del turno de trabajo, decidí que era momento de dejar a un lado el miedo. Saqué mi teléfono y con un temblor de emoción en las manos, mandé un mensaje al chef que había admirado durante tanto tiempo. Le propuse un encuentro o un tiempo para charlar y ver si podría considerar ser mi mentor. Inmediatamente sentí un nudo en el estómago mezclado con una chispa de esperanza. La noche llegó, una lluvia suave caía afuera mientras me sentaba frente a mi computadora, ansioso por preparar mi presentación para el concurso. Aspiré hondo cerrando los ojos por un momento. El aroma de pimientos tostándose llenó mi memoria, y no pude evitar sonreír al recordar las enseñanzas de mi abuela. Cada uno de sus consejos resplandecía en mi cabeza como las luces de un escenario. De pronto un zumbido interrumpió mis pensamientos. Era una notificación, el chef había respondido. Con el corazón acelerado, abrí el mensaje. Su respuesta era positiva, invitándome a su restaurante para discutir las posibilidades. Fue como si un torrente de energía recorriera cada fibra de mi ser, cada gota de inseguridad se evaporó momentáneamente, con el soporífero sonido de la lluvia de fondo, la idea de un futuro lleno de oportunidades comenzó a tomar forma en mi mente. Pero al mismo tiempo me di cuenta de que las voces del pasado no se desvanecían tan fácilmente. Una parte de mí seguía aferrada a las palabras hirientes de aquellos que me querían ver limitado, sin embargo, una nueva y poderosa voz se alzaba dentro de mí, una que proclamaba que había un camino para ser visible y quizás, incluso celebrado. Mientras cerraba el cuaderno y me preparaba para dormir, me di cuenta de que este viaje no solo se trataba de tener éxito en la cocina, sino de aprender a enfrentar mis demonios con cada paso que diera. La historia apenas había comenzado. Ahora, con una visión más clara, estaba decidido a convertirme en mi propio protagonista. Pero mientras me acomodaba en la cama, una sombra corría por la sala. Un golpe en la ventana me hizo voltear. Mirando hacia la oscuridad, sentí que algo o alguien se movía en las sombras, revelando que el camino hacia la luz de la fama no sería fácil, y que había fuerzas desconocidas que amenazaban con interponerse entre yo y mis sueños. La mañana siguiente el sol brillaba con fuerza, como si intentara arrojar luz sobre mis temores más oscuros. Me desperté con una mezcla de emoción y ansiedad a la espera del encuentro con el chef. Me sentía como una hoja de papel en blanco, lista para ser impresa con nuevas experiencias y desafíos. Sin embargo, la sombra de la inseguridad continuaba susurrando en mi mente, recordándome que no estaba exento de riesgos.
Después de un desayuno ligero, vestí mi mejor ropa, algo que me hiciera sentir seguro. Al mirar mi reflejo en el espejo, traté de memorizar las palabras de Clara. Sé auténtico resonaba en mi interior. Me dirigí al restaurante del chef, con cada paso llenándose de tanto nerviosismo que temía perder el control y convertirlo en inseguridad. La entrada del establecimiento siempre había sido acogedora, pero hoy pareció amenazante. Un sorbo de aire fresco me recorrió mientras cruzaba la puerta y el ambiente cálido me envolvía. El chef, un hombre de presencia arrolladora, me saludó con una sonrisa, pero su mirada intensa me hizo sentir vulnerable. ¿Listo para conversar sobre tus sueños? Me condujo a una mesa en un rincón apartado, donde los aromas de las cocinas se entrelazaban con mis pensamientos. Le conté acerca de mi vida, de mis raíces culinarias y de cómo cada plato que había preparado estaba conectado con recuerdos imborrables de mi infancia. Como una sinfonía, cada ingrediente tenía su propio papel, y revelé mi deseo genuino de ser parte de algo más grande. Entiendo lo que sientes, dijo el chef, y sus palabras resonaron profundamente en mí. La cocina no solo se trata de técnica, es un arte que abarca emociones y recuerdos. Tienes que encontrar tu voz, y para eso, es necesario dejar atrás esos temores. Antes de despedirnos, me ofreció la oportunidad de mirar su cocina. Mientras recorría el lugar, mis ojos brillaron al ver los cuchillos perfectamente alineados y los ingredientes frescos dispuestos con esmero. De repente el chef se acercó y sugirió que me uniera a su equipo durante un par de semanas. Así tendrás la oportunidad de aprender y demostrar lo que puedes hacer. Pero debes tener en mente que aquí no hay lugar para el miedo. Confundido, asentí con la cabeza. La idea de recorrer este camino era a la vez ética y emocionante. Sin embargo, una voz interna aún dudaba: no olvides tus raíces. Eres solo un mesero. En ese instante, mientras el jefe se alejaba para atender una orden, el corazón latiendo en mi pecho estalló en un torrente de determinación. Durante los siguientes días, inicié un ciclo de trabajo en la cocina del restaurante. Cada mañana, me despertaba lleno de expectativas, y cada tarde sentía que mis sueños se cocían a fuego lento. A medida que aprendía y crecía, también descubrí que cada platillo que creábamos fue una forma de enlazar mis emociones, mis recuerdos y mi herencia. Sin embargo, las sombras del pasado se hicieron más prominentes con el paso de los días. El miedo a ser juzgado se presentaba como una niebla que nublaba mi creatividad. Mientras preparaba un plato, el eco de las palabras que me habían marcado en mi juventud resonaba en mi mente, hiriéndome con su crueldad. Eres un soñador, pero no eres un chef. Una noche, mientras todos cenaban en el restaurante, las luces se apagaron momentáneamente. En esos segundos oscuros, la incertidumbre me asaltó. Salí al balcón, el aire fresco calando en mi piel, y lo vi. En la calle, un grupo de críticos culinarios se acercaba. La posibilidad de que me vieran temía apoderarse de mí. ¿Sería este el momento que definiera mi carrera? ¿Y si me fallaba la comida? Cuando regresé al interior, la situación era tensa. El chef, como a menudo hacía, insistió que el riesgo es parte de la cocina, como en la vida. A pesar de su aliento, sin embargo, mis dudas continuaban tratando de ganar la batalla. Esa misma noche yacía en la cama pensando en lo que podría ser. Mientras cerraba los ojos, un mensaje en mi teléfono interrumpió la tranquilidad. Era Clara, diciendo que había aprendido de un amigo que otro chef muy famoso había mostrado interés en mi inscripción para el concurso gastronómico. De repente, la marea de emociones se arremolinó en mí. Enfrentar el juicio de los demás, de aquellos que podrían alabar o destruir mis aspiraciones, era un riesgo aterrador. Con cada minuto que pasaba, sentía que el tiempo corría detrás de mí, vigilante y casi persiguiéndome. Ese llameante deseo de levantarme y tomar las riendas de mi vida y mis aspiraciones me golpeó con intensidad. Sin embargo, antes de que pudiera organizar mis pensamientos, un sentimiento de profunda tristeza me inundó. ¿Podría realmente tener la fuerza para convertirme en algo más que solo un mesero? Mientras luchaba con esta pregunta, la sombra en la ventana que había visto esa noche volvió a cruzar por mi mente. Al mirar hacia el bosque vecino, noté una figura familiar que parecía estar observándome desde la distancia. ¿Era solo mi imaginación o había alguien dispuesto a interponerse entre mí y mis sueños? Con el corazón acelerado, supe que este viaje aún guardaba muchos más secretos que descubrir.
El día siguiente amaneció con un cielo lleno de colores, reflejando el torbellino de emociones en mi interior. Cada amanecer parecía una nueva oportunidad, pero hoy, una sombra de incertidumbre colgaba sobre mí como una nube oscura. Decidí que no podía dejar que el miedo dominara mis pensamientos antes de mi primer servicio. Los críticos estarían presentes y cada plato que preparara se convertiría en una declaración de mis esperanzas y mis temores. Al llegar al restaurante, el bullicio habitual de la cocina era un eco de la vida que pasó mientras yo luchaba con mi propia indecisión. El chef me recibió con una aprobación silenciosa al verme enfocado. Hoy es un gran día. Recuerda, la pasión se transmite a través de la comida, me dijo. Mientras las horas pasaban, el ajetreo en la cocina se tornó eléctrico. Cada movimiento tenía propósito, cada cuchillo tenía peso. Sin embargo, en la parte de atrás de mi mente, murmullos de duda seguían resonando. ¿Estaría a la altura? ¿Mis habilidades serían suficientes para satisfacer a esos críticos? Cuando llegó el momento de preparar mi primer plato, me vi transportado a la cocina de mi niñez, donde ayudaba a mi abuela a cocinar. La fragancia a hierbas frescas y la calidez de los sabores familiares. Comencé a cortar los ingredientes, dejando que cada uno hablara por sí mismo, dejando un rastro de recuerdos en cada acción. Era un momento liberador, una danza entre mí y los ingredientes, y por un instante olvidé el miedo. A medida que el servicio avanzaba, la tensión era palpable. Los platos iban y venían, y finalmente fue mi turno. La comida salió de la cocina. La sensación de mi ser parte de ese proceso fue incomparable. Si bien mi corazón latía con fuerza, también sentí un sentido de libertad cuando vi que mis compañeros de cocina degustaban mi creación, sus rostros iluminándose. Pero la incertidumbre regresó, mi plato descendió a los críticos. Esperé en la cocina, las manos temblorosas, mientras las opiniones se susurraban entre los comensales. Entonces surgió una risa. Me asomé por la puerta y vi a uno de los críticos reírse a carcajadas, interrumpiendo la conversación. Su mirada se centró en el chef, y el soberano de la cocina preguntó qué había suscitado tal reacción. No me malinterpretes, dijo el crítico con una sonrisa juguetona. Este plato es una mezcla única de sabores, pero ¿por qué el aguacate con menta? La mención de mi ingrediente me llenó de orgullo e inquietud a la vez. Había sido una elección personal, un guiño a aquellos días de infancia en el jardín de mi abuela, pero ¿había sido suficiente para destacar? Justo cuando pensaba que lo había arruinado, el crítico continuó. Es arriesgado, pero también valiente. Y eso es lo que se busca en la cocina de hoy en día. La calidez de sus palabras fue como una brisa fresca en una calurosa tarde de verano. Tal vez, solo tal vez, estaba construyendo algo valioso aquí. Aún así, mi mente seguía trayendo pensamientos oscuros. Después de la cena, busqué un rincón de la cocina, donde pude estar solo. Las luces titilaban y por un momento, la soledad me abrazó. Recordé el rostro de mi abuela, su sonrisa alentadora. En soledad, los ecos de mis inseguridades resonaban con más fuerza, y para ahogar el vacío busqué mi teléfono. Tal vez un texto de Clara traería consuelo, pero en su lugar encontré algo aún más impactante. Era un comentario en redes sociales, un post en el que se decía que uno de los críticos había hablado de mí de manera positiva. El joven mesero se convierte en un prometedor chef. Una chispa de esperanza se encendió dentro de mí, pero justo cuando me estaba permitiendo sentir esa emoción, apareció el rostro difuso en la ventana de mi mente. Esa sombra que había notado anteriormente, en ese instante, caí en la cuenta de que tenía que confrontar lo que había dejado atrás. La figura que me había estado observando desde la distancia representaba un ciclo que no había terminado de romper. Era posible que esta persona supiera de mis inseguridades, de mis sueños. Con el corazón acelerado, salí de la cocina y bajé rápidamente por la calle. Decidí que no podía dejar que las dudas me aprisionaran. Quería saber quién era esa figura, mientras la brisa del crepúsculo me acompañaba. La búsqueda por mis sueños estaba empezando, pero sentía que la sombra de mi pasado todavía tenía una historia que contar. Cada paso que daba era una declaración de autenticidad, un intento de enfrentar lo desconocido. Me detuve al final de la calle, y allí estaba. Una figura familiar se escabullía entre la penumbra. La voz temblorosa de Clara resonó en mi mente. Luché por recordar que, a pesar del miedo y los fantasmas que me rodeaban, había comenzado a mi camino.
¿Me atrevería a enfrentar aquello que acechaba desde las sombras, o el miedo seguiría guiando mis decisiones? Mientras la figura se acercaba, sentí que esta noche estaba lejos de terminar y que la verdad aún debía revelarse. La figura se acercó lentamente y en cuanto alcé la vista, un torbellino de emociones invadió mi pecho. Era ella, Clara, mi amiga de toda la vida, pero esta vez, había algo diferente en su mirada. Había una mezcla de preocupación y esperanza, algo que sabía y que había estado rumiando en su interior, pero que aún no había compartido conmigo. Te estaba buscando, dijo, su voz temblaba ligeramente como si estuviera cruzando un puente hacia un abismo de palabras no pronunciadas. Vi tu plato, vi lo que hiciste esta noche. Fue increíble. Me sorprendí al sentir que los elogios infundían calor a mis ansias. Gracias, pero eso no importa tanto ahora. Necesito saber qué estás haciendo aquí, qué te trae a este lugar, respondí, mi voz resonando con más peso del que deseaba. Las sombras del pasado se acercaban de nuevo, y no estaba seguro de estar listo para enfrentarlas. Clara dio un paso adelante, su mirada se endureció, y lo que parecía ser un halo de amor y amistad se tornó en una frialdad que hacía tiempo no veía. He estado aquí observándote crecer, y después de todo lo que hemos pasado, no puedo quedarme callada. No puedes seguir corriendo de lo que sucedió de mí. Su declaración me golpeó con la fuerza de una ola. Clara, hice todo lo posible para seguir adelante, protesté, sintiendo que la defensiva era mi única protección. Pero a medida que pronunciaba esas palabras, sabía en el fondo que mis intentos eran meras evasivas ante la verdad que ambos conocíamos. Escúchame, comenzó su voz más suave, no se trata de lo que hiciste en el pasado. Se trata de cómo eso te ha afectado y de cómo lo llevas contigo hasta ahora. Sigues siendo ese chico que se siente menos, que se subestima, y estás a un paso de dejar todo eso atrás. La brisa fría me atravesó, haciéndome consciente de la distancia entre nuestros cuerpos y el abismo que había entre nuestras emociones. Sentía que me estaba colocando frente a un espejo que no quería mirar. No necesito tu ayuda, le respondí, pero en mis palabras ya se atisbaba la vulnerabilidad que tanto hacía tiempo había intentado ocultar. ¿De verdad te crees eso? ¿O es solo lo que te empujaron a pensar?, me dijo, sus ojos reflejaban fuego y decepción. Estaba hablando del mismo ciclo que había estado tratando de romper, la voz de la inseguridad que parecía salir de cada rincón de mi ser, los murmullos que nunca cesaban. No soy solo el mesero. Soy un chef. Estoy construyendo algo, protesté, pero mi voz se apaga, como si me convenciera a mí mismo más que a ella. Clara se acercó aún más, ahora a un paso de mí, casi tocándome. Sé que puedes hacerlo. Sé que cada plato que creas tiene la esencia de tu abuela, de tus raíces, pero también necesita ser tuyo por completo. Tienes que dejar que esa sombra se disipe para poder brillar. Podía sentir la calidez de sus palabras en mi pecho como una luz que daba vida a la oscuridad que había estado anidada ahí. Mis pensamientos se entrelazaban, y mientras Clara hablaba, los recuerdos de nuestra infancia, de nuestros sueños compartidos, empezaban a resurgir. La posibilidad de sanar ese antiguo dolor era como una campana sonando en mi cabeza, resonando con una fuerza reveladora. Podía realmente dejar que la vulnerabilidad fuera la base de mi fortaleza. Sin embargo, justo cuando la angustia interna comenzaba a desvanecerse, un sonido cortó la atmósfera, el tintinear de un teléfono. Ambos giramos hacia el sonido, y el corazón se me encogió cuando vi el nombre en la pantalla. Era un mensaje de uno de los críticos. Di un paso atrás. Tenía que saber. Espera, murmuré y saqué mi teléfono con manos temblorosas. Mientras leía el mensaje, cada palabra se convirtió en una sentencia en mi mente. Estamos considerando hacer un segmento sobre el nuevo talento que está surgiendo. Tu nombre ha surgido, nos encantaría hablar contigo. El aire se volvió denso, y la emoción se apoderó de mí nuevamente. Esta era mi oportunidad, pero el miedo tomó la forma de un ancla en mi estómago. ¿Me atrevería a aceptar? Podía permitir que la sombra se disolviera, o me aferraría a lo conocido para evadir el salto hacia lo desconocido. Volví la vista hacia Clara, su rostro capturando un matiz de esperanza y ansiedad. ¿Qué haces?, preguntó con un hilo de voz. Aquel momento contenía su propia esencia de posibilidades, pero también la presión abrumadora de mantenerme a salvo. Creo que debo responder, le dije lentamente, sintiendo cada palabra como el peso de un destino volando hacia mí.
El abismo que una vez temí parecía estar recibiéndome con los brazos abiertos, y ahora enfrentaba una pregunta más difícil que nunca: ¿sería capaz de deslizarme hacia adelante, de permitir que la luz inundara cada rincón de mi valentía oculta? De repente un viejo eco resonó en mi interior, como si las paredes de mi historia se tambalearan. El camino hacia adelante iluminado, esperaba, pero en su umbral había secretos que no quería enfrentar. Mientras apretaba el teléfono en mi mano, sentí que la vida no sería más que una serie de decisiones que desafiaran mis miedos. En ese instante incierto, supe que esta noche no era solo un paso hacia adelante, sino el momento que definiría quién era y quién quería ser. El aire estaba cargado de electricidad mientras mis dedos se deslizaban sobre la pantalla del teléfono, indecisos. La posibilidad de que alguien me viera, que finalmente me reconocieran no solo como el chico que había servido en mesas, sino como un chef, alguien cuyo arte alimentaba el alma, era a la vez emocionante y aterrador. Sentí el sudor ceder a las palmas de mis manos, y mi corazón, cada vez más rápido, se convirtió en un tambor que resonaba en mi pecho. «Dime que no estás pensando en rechazar esto», dijo Clara, su voz cortando el silencio como un cuchillo afilado. «No puedes dejar que el miedo hable por ti otra vez». Sus ojos estaban fijos en los míos, llenos de un fuego que me empujaba, un recordatorio de que las inseguridades que tanto había alimentado no podían tener la última palabra. «No estoy seguro de que esté listo. Esta es una gran oportunidad, Clara. Y si me fallan, si no estoy a la altura». La frase se atascó en mi garganta, la idea de fallar se convertía en el monstruo que siempre había acechado mis pasos. Recordaba momentos de mi vida en los que había dejado que la voz del miedo dictara mis acciones, bloqueando mi camino hacia adelante. ¿Y si te elevas? ¿Qué pasaría si te sorprendes a ti mismo? La pregunta de Clara me hizo tambalear. Tal vez había un mundo lleno de posibilidades que nunca me había atrevido a explorar. Pero justo cuando el aliento comenzaba a fluir entre mis pensamientos ahogados, una sombra inconfundible se alzó en mi mente, la voz de mi padre, una constante advertencia de que no había lugar para los sueños en un mundo tan cruel. Mis padres siempre esperaron que me conformara con lo seguro, que nunca apuntara demasiado alto, murmuré sintiendo el peso de sus expectativas aplastando mis ambiciones. Era como si aquellos recuerdos construyeran muros alrededor de mis esperanzas. La sombra de mis miedos se expandía, y el eco de esas palabras resonaba. Tus padres no son dueños de tu futuro. Eres tú quien molda su propio destino, Clara replicó, su tono ahora tan feroz que los cavernosos ecos de mis inseguridades empezaron a diluirse, como si su ardor invocara una nueva luz. Decidido, levanté la vista hacia ella. El fuego en sus ojos se transformó en una chispa de motivación que comenzó a encender mi propia llama. En un momento de claridad, recordé todas esas veces en las que había estado rodeado de sabores, de risas en la cocina, los días en los que mi abuela me decía que la cocina era magia, una magia que debía ser compartida. Voy a responder, dije con un susurro y sentí que un peso comenzaba a levantarse de mis hombros. Pero mientras la decisión se asentaba en mi interior, entendí algo que me inquietaba incluso más. Clara, la espina en mi voz regresó. ¿Y si lo consigo? ¿Qué pasará conmigo? Ella tomó un profundo aliento, sus miradas a punto de entrelazarse. Ese es el primer paso, y tendrás que enfrentarte a muchas cosas, pero no estarás solo. Siempre estaré aquí a tu lado para apoyarte. A pesar de mi intención de seguir hacia adelante, había un punto de quiebre que ya no podía evitar. Pero, ¿y si los recuerdos, el pasado nos persiguen? La pregunta se coló en la conversación, dejando un eco lastimero antes de que la respuesta tuviera la oportunidad de escapar. Esos recuerdos son parte de ti, pero no definen quién eres ahora, respondió Clara, su voz llena de la seguridad que necesitaba. Con un leve temblor en las manos, finalmente apreté el botón de respuesta. Noblemente la elección se deslizó en un vacío emocional que aún no lograba comprender por completo. Justo cuando ese remanso de decisión comenzaba a florecer, una alerta interrumpió mis pensamientos. El teléfono vibró de nuevo y cuando miré la pantalla, las letras temblorosas me dejaron sin aliento. Era un segundo mensaje de un crítico, pero esta vez no hablaba de una reunión o de talentos emergentes. Hemos oído rumores de que tu restaurante enfrentará una revisión, decía el texto. Nos gustaría hablar sobre lo que has estado haciendo y tu historia. El aire se hizo espeso y pesado. Las posibilidades que se habían abierto un momento antes parecían ahora envolverse con un nuevo miedo. ¿Quién era yo para estar bajo el escrutinio?
Clara, la urgencia en mi voz se filtró entre la fragorosa confusión. ¿Qué significa esto?, preguntó, el tono ahora algo grave. Las luces de la calle empezaron a centellear sobre nuestras sombras, las dos figuras en un laberinto de incertidumbres compartidas. Significa que podríamos estar en el centro de la tormenta, respondí, la desconfianza comenzando a tomar el lugar de la esperanza. No solo era la oportunidad de destacar, también arriesgaba ser vulnerable ante una audiencia que podría no ser amable. Las palabras de Clara flotaban entre nosotros, como una promesa silenciosa. Solo tienes que dar ese primer paso. Atrapado en mis propios pensamientos, tenía que decidir si me atrevía a caminar, y la adrenalina corrió por mis venas. En el grandioso teatro de la vida, las luces comenzaron a brillar con más intensidad, pero lo que se cierne en el horizonte no era solo un futuro brillante, sino también el resplandor de un pasado que no estaba del todo cerrado. En ese instante, supe que la exposición sería inminente, que cada paso hacia adelante también podía ser un camino hacia el regreso a la oscuridad. La pregunta ahora no solo era si podía brillar, sino si estaba dispuesto a abrazar cada parte de mí, incluso aquellas que me daban miedo y rechazo. Mientras miraba a Clara, sus ojos firmes y decididos, comprendí que estábamos a un paso de una revelación que cambiaría nuestras vidas para siempre. La decisión estaba en mis manos, pero sabía que la respuesta iría más allá de lo que sentía en ese momento. Me aferré al extremo de la incertidumbre y de la esperanza, escuchando el retumbar de mi corazón entre aquel laberinto de luces y sombras que comenzaba a desarrollarse a mi alrededor. La noche finalmente llegó, oscura y esperanzadora, como un lienzo en blanco a la espera de ser pintado. La tensión en mi pecho se había transformado en un zumbido electrizante que me impulsaba hacia adelante. Cuando entré al restaurante, las luces brillaban sobre las mesas y el murmullo de la conversación llenaba el aire con una energía palpante. Era el día del concurso. Mientras me preparaba en la cocina, recordé cada momento de esta travesía. Desde aquel día fatídico en el que el destino me había presentado la tarjeta de la productora, hasta las palabras de Clara resonando en mi mente con fuerza renovada: tienes que encontrar tu voz. Aquel eco se había conformado en un mantra, me empujaba a creer que era más que solo un mesero. El chef me dio una palmadita en la espalda mientras el tiempo avanzaba y todo comenzaba a cobrar vida. Los ingredientes frescos brillaban en su esplendor ante mis ojos, mientras mis manos se movían con una destreza que parecía haber despertado en mí, como si cada plato que había creado estuviera diseñado para contar una historia. Era un artista frente a su lienzo y no podía permitir que la duda invadiera mi mente. Sin embargo, cuando vi a algunos de los críticos entrar al restaurante, la inseguridad volvió a acecharme. ¿Podría demostrar que estaba listo para esto? Al momento en que tomé aire para comenzar, me sobrevino el pesado manto del miedo, preguntándome si en realidad era suficiente. Pero entonces la mirada de Clara me atravesó como un rayo de luz en medio de la tempestad. Ella estaba ahí, su presencia era un claro recordatorio de que no estaba solo. Cuando el momento llegó para presentar mi plato, todo alrededor se detuvo. Con el corazón en la mano, vi el plato servido ante los críticos. Era más que comida, era un pedazo de mi historia, de mis raíces, de la cocina mágica de mi abuela. Mientras servía, sentí que cada cucharada era un grito de libertad. Me permitía compartir mi verdad y dar paso a mis emociones. El primer crítico tomó su primer bocado, su expresión seria era como una tormenta a la espera de desatarse. Sus labios se curvaron en una sonrisa, y eso fue todo lo que necesitaba saber. El segundo también pareció sorprendido al notar un matiz inesperado en la mezcla de sabores. Cada boca que probaba mi plato parecía abrir una puerta que había mantenido cerrada demasiado tiempo. Sentí que algo dentro de mí brotaba. Al final de la presentación, miré hacia el jurado. El silencio era abrumador. Fue entonces cuando uno de los críticos rompió la tensión. Es valiente, comentó, sorprendente, auténtico y sin duda, hay un chef que empieza a emerger aquí. Mis rodillas casi cedieron ante el peso de esas palabras, un tsunami de emociones desbordándose, pero en medio de la euforia, no podía olvidarme de lo que quedaba detrás, del camino lleno de sombras que aún acechaban. La voz de mi padre, las risas burlonas de mis compañeros de trabajo, todo lo que había creído de mí mismo regresaba en un susurro, como un eco lejano. Mientras eran proclamadas las puntuaciones, una parte de mí aún titubeaba, temía que la crítica pudiera desdibujar mi lucha. Cuando finalmente, con mi nombre en alto entre las menciones de los finalistas, sentí que el mundo se detenía un instante. Podía ver los rostros de mi familia, de Clara gritando en una euforia silenciosa en la multitud.
Una alegría tan intensa emanaba de ellos que el estigma que llevaba durante tanto tiempo se empezó a desvanecer como humo en el viento. Aerolíneas de celebración llenaron la atmósfera, pero en medio de la amalgama de risas y aplausos, la figura de Clara se alzó por encima de todo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y cuando me abrazó, sentí que el viaje simplemente había comenzado. Los miedos no desaparecerían de inmediato, pero estaba decidido a enfrentarlos de frente como un cocinero ante su estufa. El futuro se perfilaba brillante, pero estaba listo para lo que venía, incluso para el dolor de lo que ya había enfrentado. Dejé atrás la carga de ser solo un mesero. Era un chef, un soñador y finalmente un hombre que aprendió a perdonarse en el camino hacia su verdad, y mientras el eco de los aplausos resonaba, supe que la vida siempre sería una mezcla de sabores y emociones, y que yo era el cocinero de mi propio destino. La esencia de mi abuela me guiaba, y con cada bocado, me comprometía a contar mi historia, una historia que no sabía que tenía que contar, hasta que el mundo me dio la oportunidad de hacerlo. La última frase que resonó en mi mente fue simple, pero poderosa. Los sueños no se sirven en bandeja, se cocinan a fuego lento con amor, coraje y autenticidad.